más absoluta durante la Edad Media, pero entender qué ocurrió realmente y por qué podría salvarnos a nosotros hoy. Sabes que la historia no es exactamente como creías. ¿Quieres que te cuente los increíbles descubrimientos científicos que se fraguaron aquí? ¿Cómo llegaron a amasar tanto poder y cómo se perdió todo? Hoy viajamos juntos a la biblioteca de Alejandría. Anomalías en el tiempo. Esta historia, aunque sea sobre una biblioteca, no comienza paseando entre libros llenos de polvo. Comienza con 3 objetos imposibles, 3 tecnologías misteriosamente avanzadas a su tiempo, que la ciencia todavía hoy no termina de comprender. El primero de ellos apareció en el fondo del mar Egeo. En 1901, unos buceadores encontraron en un naufragio cerca de la isla griega de Anticitera un extraño bloque de bronce corroído por el óxido. Cuando los científicos lo pasaron por rayos X casi un siglo después, se les cayeron las probetas al suelo. Aquello era un ordenador analógico del siglo II a.C., un mecanismo de más de 30 engranajes interconectados que podía predecir eclipses, calcular el movimiento de los planetas y ajustar el calendario lunar con una precisión que Europa no volvería a alcanzar hasta el siglo XVIII. Para ver el segundo, tenemos que viajar un momento al siglo I de nuestra era, a la costa de Egipto. Si pudieras caminar por las calles de esta ciudad tan espléndida, fundada por un tal Alejandro, quizá te topases con un ingeniero muy curioso. Herón no trabaja con simples herramientas de bronce, sino con engranajes y pistones. Justo hoy presenta al mundo su nuevo invento, la eolípila, una esfera llena de agua que, al calentarse sobre el fuego, gira a gran velocidad gracias al vapor que expulsa por 2 tubos curvados. La conecta a un sistema de poleas ocultas para hacer algo que a los ciudadanos de la época les deja con la boca abierta. Cuando se enciende el fuego del altar de un templo, sus enormes puertas de bronce se abren solas como por arte de magia, sin que nadie las toque. La primera máquina de vapor de la historia, inventada hace 2000 años. Y el tercer objeto imposible es el arma más letal y misteriosa de la antigüedad, el fuego griego, una sustancia química que se lanzaba a través de sifones de bronce que era capaz de arder incluso encima del agua. Resultaba tan devastadora que podía devorar flotas enemigas en cuestión de segundos. Su fórmula exacta era un secreto absoluto que en algún momento de la historia se perdió para siempre. Muchos investigadores sospechan que esta terrible arma no fue una invención de la Edad Media, sino que pudo ser el último descubrimiento químico rescatado de los libros de alquimia de cierta biblioteca que llegó a ser poderosísima justo antes de que fuera destruida. ¿No te parece que hay algo raro en todo esto? Si en el año 100 a.C. el mundo antiguo ya tenía protoordenadores, motores de vapor y hasta armas químicas avanzadas, ¿de dónde demonios salió toda esa tecnología? ¿Y por qué tardamos casi 2000 años más en construir fábricas, trenes o electricidad? A ese ritmo estaríamos ya colonizando Próxima Centauri. ¿Qué pasó entre medias que borró todo ese progreso tan alucinante? La respuesta a ese misterio nos lleva a un sitio muy concreto, un edificio que custodiaba todo el disco duro del conocimiento humano, un lugar donde, si la leyenda es cierta, se guardaban secretos que habrían cambiado el destino del mundo, la gran biblioteca de Alejandría. Hoy vamos a descubrir juntos qué había realmente allí dentro y quién se encargó de borrarlo para siempre. El sueño de Alejandro. Para entender cómo el mundo antiguo llegó a concentrar tanto poder en un solo punto, tenemos que teletransportarnos al año 331 a.C. y ponernos en los zapatos o en las sandalias del que posiblemente sea el mayor conquistador de la historia del planeta, Alejandro Magno. Lo de Alexander fue una barbaridad. Con apenas 20 años y viniendo desde un reino pequeño como era Macedonia, destruyó nada menos que el imperio persa, que era la superpotencia de la época. Creó un imperio gigantesco que iba desde Grecia hasta Asia, pasando por
montado en un lugar tan estratégico, en plena costa mediterránea, sino que sobre todo tenía que ser la capital de la mente humana. Por eso, él y sus sucesores no solo levantaron grandes avenidas, majestuosos palacios y jardines, puertos y un faro colosal de más de 100 metros de altura, que era como la Torre Eiffel de su era. También construyeron algo aún más impresionante, la biblioteca, movidos por una ambición que rozaba la locura de un villano de James Bond. Querían poseer todo el conocimiento humano, cada pergamino, cada poema, cada mapa astronómico que existiese sobre la faz de la Tierra tenía que estar en la gran biblioteca de Alejandría. Una obsesión peligrosa. La nueva dinastía tolemaica tenía un plan entre ceja y ceja, crear el mayor centro científico y cultural de la historia. Y para conseguirlo, fíjate qué creativos eran, que idearon la primera red de espionaje e inteligencia del mundo. Eso sí, una red un poco bestia y a veces fraudulenta. Cualquier navío comercial o militar que atracase en el puerto de Alejandría, por ley, era inmediatamente abordado por soldados. Pero no buscaban oro, ni especias, ni esclavos, ni nada de eso. Buscaban libros. Si encontraban un papiro que no estuviera en la biblioteca, lo requisaban y lo llevaban al scriptorium. Allí, un ejército de escribas lo copiaba a toda velocidad para devolverlo cuanto antes. Bueno, en realidad ellos se quedaban con el original y lo que le devolvían al dueño del barco era la copia barata que acababan de hacer. Todo sea por el conocimiento. De esta manera se hicieron con decenas de miles de rollos de papiro. Pero la obsesión de los Ptolomeos no se detenía en el puerto. El Palacio Real enviaba agentes secretos con bolsas llenas de monedas de oro a los mercados de Atenas, Rodas y Persia para comprar bibliotecas privadas enteras. Eran auténticos cazadores de tesoros dignos de un reality show. En el momento en que un científico o filósofo famoso fallecía, ya estaban llamando a la puerta de sus herederos para comprar toda su colección personal antes de que nadie más pudiera pujar por ella. De hecho, se cuenta que Ptolomeo III cometió el mayor fraude cultural de la historia. Quería desesperadamente los textos originales de Esquilo, Sófocles y Eurípides, los grandes dramaturgos griegos que estaban custodiados en Atenas. Los atenienses, que sabían cómo se las gastaban y tenían la mosca detrás de la oreja, accedieron a prestárselos para hacer copias, no sin antes exigirles una fianza desorbitada en plata pura. Ptolomeo pagó la plata sin pestañear. Meses después, y fiel a sus costumbres, envió de vuelta a Atenas unas copias bellísimas y se quedó, como no, con los originales. Prefirió perder una millonada en plata si el premio era poseer una parte tan importante de la cultura griega. Y sin embargo, casi todas las obras literarias griegas se perdieron para siempre en la biblioteca de Alejandría. Quizá las que conocemos hoy sean mucho peores que las que ya nunca llegaremos a leer. Y lo mismo ocurrió con las obras filosóficas o científicas. Miles de tratados sobre ingeniería, química, astronomía o anatomía que ya jamás conoceremos. ¿Qué tipo de conocimientos se custodiaban realmente en Alejandría? Había planos de tecnologías que incluso hoy nos volarían la cabeza, mapas de tierras o estrellas que la ciencia aún no ha descubierto. Para llegar a eso, tenemos que entrar dentro de la gran biblioteca. Allí veremos que no era una biblioteca cualquiera y que los hombres que paseaban por esos pasillos no eran simples bibliotecarios, eran los mejores astrónomos, matemáticos, filósofos, las mentes más brillantes de su tiempo, jugando casi a ser dioses entre montañas de conocimiento. Y lo que lograron allí dentro estuvo a punto de cambiar el mundo para siempre. La gran biblioteca. Con estas estrategias de crecimiento tan creativas, no es de extrañar que en poco tiempo los estantes de la biblioteca llegaran a acumular más de 700.000 rollos de papiro. Pero la gran biblioteca de Alejandría no era un simple almacén de rollos viejos. Todo lo contrario, era un laboratorio vivo, el primer centro de investigación de la historia, financiado con dinero del Estado. Formaba parte de un complejo mucho más grande llamado el Museion.
si fueran futbolistas del Madrid o científicos de la NASA, y como parte de su contrato se mudaban a vivir allí. Les daban de todo, un sueldo generoso de por vida, alojamiento y comida gratis, y no tenían ni que pagar impuestos. Solo tenían una obligación: investigar todo lo que pudieran, debatir con el resto de sabios y exprimirse bien el coco para crear algo de valor, utilizando el inmenso archivo de papiros a su disposición. Y con esa información en sus manos, convirtieron a Alejandría en el Silicon Valley o el MIT del mundo antiguo, logrando muchos hitos que a la humanidad le costaría casi 2000 años volver a repetir. Entremos un momento en las salas más prohibidas, porque los descubrimientos que se custodiaban allí seguramente nos obligarían a replantearnos todo lo que sabemos sobre el pasado y cambiaría por completo nuestro presente. Aquí, en Alejandría, se guardaban muchos secretos astronómicos, como por ejemplo los catálogos estelares más avanzados del mundo antiguo, mapas del cielo creados por los primeros astrónomos serios, como Hiparco de Nicea, que midió la posición y el brillo de cientos de estrellas en el firmamento. En una de estas mesas, Erastótenes llegó a la conclusión, hace más de 2200 años, de que la Tierra era redonda. Se dio cuenta de que al sur de Egipto, en Siena, al mediodía del solsticio de verano, el sol caía verticalmente, mientras que al norte, en Alejandría, utilizando un simple palo, comprobó que a la misma hora se proyectaba una sombra. Entre miles de rollos de papiro y con solo un par de operaciones matemáticas, calculó la circunferencia exacta de la Tierra, con un margen de error de menos del 1%, lo que daría pie a los primeros mapas científicos. Sin embargo, lo que hizo su compañero de pasillo, 2 mesas más allá, Aristarco de Samos, fue todavía más revolucionario. Casi 2 milenios antes de que la Iglesia persiguiera a Galileo o a Copérnico por decir que la Tierra no era el centro de todo, Aristarco ya había escrito un libro que decía justamente eso, aquí, en Alejandría. Utilizando los datos de los eclipses lunares almacenados en la biblioteca, calculó que el Sol era infinitamente más grande que nuestro planeta y llegó a la conclusión más peligrosa de su época. Propuso el modelo heliocéntrico. Afirmó que la Tierra y los demás planetas giraban en círculos concéntricos alrededor del Sol. Su libro original se redujo a cenizas. Solo sabemos que existió porque otros autores de su época lo mencionaron para desacreditarlo y llamarlo loco. Pero lo verdaderamente loco es que la mayor verdad del cosmos fue descubierta, anotada con todo rigor sobre papiro y luego borrada, obligando a la humanidad a vivir en la ignorancia, creyéndonos falsamente el ombligo del mundo durante los siguientes 18 siglos. Que otros conocimientos cósmicos de los que no tenemos ni idea se perdieron también para siempre. Los rumores de la época afirmaban que la biblioteca guardaba siglos de observaciones astronómicas de los antiguos babilonios, egipcios, persas y muchos otros pueblos orientales, incluyendo referencias a extrañas anomalías en el cielo. Eran supernovas que estallaron y de las que no quedó ni rastro. ¿O es que aquellos antiguos astrónomos tenían acceso a lentes y sistemas de observación óptica que no volvieron a inventarse hasta Galileo? ¿Y si algunos de los secretos más importantes del cosmos que hoy intentamos descifrar ya hubieran sido resueltos y anotados en rollos de papiro hace 2 milenios? En esta otra sala se rompieron algunos de los tabúes más sagrados de la antigüedad, porque en casi todas las civilizaciones del mundo abrir un cadáver humano estaba totalmente prohibido por la religión y se castigaba con la muerte. Pero en Alejandría, al amparo de los faraones, los médicos Herófilo y Erasístrato recibieron permiso para hacer algo impensable y propio de herejes: diseccionar cuerpos humanos. Bisturíes en mano, descubrieron el sistema nervioso central, demostraron que el cerebro, y no el alma o el corazón, era el motor de la inteligencia y de los movimientos del cuerpo. Mapearon las venas, las arterias y descubrieron las válvulas del corazón. Llegaron tan lejos que sus textos detallaban el flujo de la sangre 1500 años antes de que Andreas Vesalio o Leonardo da Vinci lo redescubrieran en el Renacimiento. Estuvieron a punto de erradicar las enfermedades más antiguas del mundo, pero esos manuales médicos acabaron
acabaron desapareciendo. Alejandría era también el epicentro mundial de los textos alquímicos. No sabemos si consiguieron convertir metales en oro o el elixir de la inmortalidad, pero eso es lo de menos. Los alquimistas fueron los precursores de la ciencia. Crearon recetas químicas avanzadas para la metalurgia, tintes que se creían imposibles y algunas de las primeras sustancias medicinales. Entre los rollos de la gran biblioteca se encontraban fórmulas para crear materiales flexibles que no se rompían, ácidos capaces de disolver cualquier piedra y compuestos inflamables que la ciencia moderna aún no ha podido replicar del todo. Algunas teorías conspirativas hablan incluso de tecnologías futuristas. La destrucción de la biblioteca hizo que se perdiese todo ese conocimiento de química avanzada, lo que obligó a la humanidad a empezar de cero, mezclando pociones a ciegas en la Edad Media, a ver qué salía. En esta otra sala custodiaban posiblemente el secreto más peligroso de todos los textos históricos, filosóficos y literarios conocidos hasta el momento de todas las civilizaciones, corrientes filosóficas enteras, teorías matemáticas, debates encarnizados sobre la conciencia, la materia o la ética, cientos de cosmologías y visiones del mundo diversas. Esto además incluye algunos misterios fascinantes. El historiador y sacerdote egipcio Manetón, por ejemplo, tuvo acceso directo a los archivos sagrados de los templos, jeroglíficos antiguos que el pueblo no podía leer. Sus crónicas, traducidas por los Ptolomeos, narraban la historia de Egipto, pero con un giro que a algunos historiadores aún les quita el sueño. Manetón afirmaba que antes de los faraones humanos que todos conocemos, Egipto fue gobernado durante decenas de miles de años por una raza de dioses y semidioses que, algunos interpretan, poseían conocimientos sobre el cielo y la tierra que desafiaban las leyes de la física. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Se trataba simplemente de metáforas religiosas? ¿O puede ser que la biblioteca custodiara las crónicas reales de una civilización avanzada que fue borrada para siempre? Y por supuesto, todo este conocimiento teórico se transformaba en tecnología real, aquí, en los talleres de la biblioteca, conectando con aquellos inventos imposibles que veíamos al principio. Los ingenieros de Alejandría combinaron la geometría de Aristóteles y la ciencia de los fluidos para crear los primeros sistemas neumáticos y los primeros autómatas de la historia. No solo construían máquinas de vapor para abrir las puertas de los templos, como te contaba antes, diseñaron estatuas mecánicas que servían vino solas, pájaros artificiales que cantaban mediante la presión del aire y sistemas de engranajes tan complejos que casi se podían calificar de robótica primitiva. Da la impresión de que estaban a punto de automatizar el mundo. Hélices, autómatas, mapas imposibles, un modelo científico del cosmos. Y esto es únicamente la punta del iceberg que conocemos solo por referencias y citas de otros autores, ya que los textos en sí se perdieron para siempre. Pero si los sabios de Alejandría tenían la tecnología para medir la Tierra, automatizar el trabajo, descifrar el cuerpo humano y seguramente muchísimo más, ¿qué les impidió dar el salto definitivo hasta la época moderna? En pocos siglos más hubiesen creado aviones y naves espaciales y quién sabe qué otras tecnologías que hoy desconocemos. ¿Por qué no lo hicieron? La respuesta ya la sabes. No les dio tiempo, porque mientras ellos estaban tan enfrascados en sus propios rollos, los de papiro, mirando al futuro, el resto del mundo empezó a mirar la biblioteca con malos ojos y acabarían por destruirla. El gran incendio. Todos lo hemos visto en alguna película. El gran incendio de la biblioteca de Alejandría ocurrió por casualidad, una chispa fortuita, y de la nada, llamas por todas partes, pergaminos ardiendo, sabios intentando salvar los textos entre estatuas destruidas, y la sensación de que una era entera desaparece en un pispás por puro azar, devorada por el fuego. Pero, como suele pasar, la realidad es bastante más sucia y más política. Hoy sospechamos que la desaparición de la biblioteca de Alejandría no fue un accidente.
asesinato y habría tenido a 3 sospechosos principales, cada uno de ellos con un motivo perfectamente calculado para querer que todo ese conocimiento descomunal desapareciera de la tierra. Sospechoso número 1, Julio César. Año 48 a.C., el gran general romano llega a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo y se ve atrapado de repente por una guerra civil por el trono entre la joven Cleopatra de 18 años y su hermano de 10. César, superado en número por el ejército egipcio, queda sitiado dentro del Palacio Real de Alejandría, justo al lado del puerto, y toma una decisión militar desesperada. Ordena prender fuego a sus propios barcos para crear una barrera de llamas y ganar tiempo. El plan funciona, pero el viento del norte cambia de golpe. El fuego se descontrola, las chispas vuelan del puerto a los muelles, de los muelles a los almacenes y de los almacenes al edificio principal de la biblioteca. Las crónicas de la época dicen que esa noche el cielo de Egipto se tiñó de rojo, mientras 40.000 rollos de papiro se convertían en humo. César siempre afirmó que fue un accidente, daños colaterales, como se suele decir, pero ¿realmente fue un accidente? ¿O aquel hombre que quería conquistar el mundo entero sabía perfectamente que la mejor forma de someter a un pueblo es borrando primero toda su memoria y su cultura? Sospechoso número 2, los cristianos. Año 391 de nuestra era. 4 siglos después de Julio César, la biblioteca seguía en pie, bastante renqueante pero viva. Sin embargo, el mundo había cambiado mucho. El Imperio Romano se había convertido al cristianismo y el conocimiento científico, la filosofía o la astronomía empezaron a ser vistos no como avances, sino como actos de brujería y pecado. El emperador Teodosio decreta la destrucción de todos los templos no cristianos. En Alejandría, una turba de fanáticos religiosos marcha, armada con antorchas y hachas, hacia el Serapeum, la biblioteca hija que albergaba los textos de astronomía y alquimia más valiosos. Rompen las puertas, destrozan las estatuas y tiran los rollos de papiro a las calles para hacer hogueras gigantescas. Y también buscan a una mujer, a una excepcional, Hipatia de Alejandría, la última gran científica de la biblioteca. Era astrónoma, matemática y filósofa. Los hombres viajan desde miles de kilómetros solamente para escuchar sus lecciones sobre las estrellas. Pero para los fanáticos cristianos, una mujer científica que enseña matemáticas no puede ser otra cosa que el mismísimo demonio. Un día del año 415, una turba fanática cristiana la asalta en plena calle, la llevan a una iglesia, la desnudan y utilizando conchas marinas afiladas y tejas, la desollan viva. Después pasean sus restos por la ciudad y queman sus libros en una hoguera, uno de los momentos históricos más vergonzosos para el cristianismo. Sospechoso número 3, el califa Omar. Año 642 de nuestra era. Siglos después de la muerte de Hipatia, los ejércitos árabes conquistan Egipto. La leyenda dice que el general Amr escribió al califa Omar preguntándole qué debía hacer con los miles de libros que aún quedaban en los sótanos de la gran biblioteca. La respuesta del califa fue demoledora. Si esos libros dicen lo mismo que el Corán, son inútiles. Y si dicen algo diferente, son peligrosos. Destrúyelos. Dicen que los rollos se repartieron entre los 4.000 baños públicos de la ciudad y que se usaron, no para limpiarse el culo, pero casi. Fueron quemados, utilizados como combustible para calentar el agua de las termas durante meses. 3 sospechosos, 3 incendios y 3 motivos bastante diferentes. Pero ¿cuál de estos sospechosos fue el verdadero culpable de la destrucción de la biblioteca? Pues en realidad, como en las mejores conspiraciones, la verdad es aún más fascinante. Y si te dijera que la gran biblioteca de Alejandría nunca llegó a quemarse del todo en un solo día apocalíptico, por muy espectacular que suene esto, y si la idea tan cinematográfica del gran incendio fuera solamente una cortina de humo, el verdadero culpable. La realidad es que la biblioteca de Alejandría
por un incendio, fue borrada para siempre por algo mucho más devastador. Piensan los sabios que vivían en esa especie de campus científico del mundo antiguo. No eran idiotas. Cuando Julio César quemó los barcos en el año 48 a.C., se dieron cuenta de que ese bastión del conocimiento ya no era tan bastión que digamos. El ambiente político en Egipto se estaba volviendo inestable y peligroso, y los gobernantes, por su parte, empezaron a tener otras prioridades y a destinar cada vez menos dinero a la investigación y al saber, y más a los ejércitos y al entretenimiento barato. La idea de crear y mantener un mega instituto de la cultura universal ya no tenía tanto sentido, así que comenzó la mayor operación de contrabando intelectual de la antigüedad, la fuga silenciosa de la gran biblioteca. Mucho antes de que las turbas fanáticas cristianas o los ejércitos llegaran a las puertas del Museion, miles de los rollos más valiosos, como los textos prohibidos de astronomía y alquimia, planos de autómatas y cientos de conocimientos y tecnologías que ni siquiera sospechamos que existían, ya no estaban allí. Los propios científicos, para protegerlos, los sacaron en secreto a mitad de la noche, los metieron en cajas y los vendieron en el mercado negro. Miles de papiros atravesaron el Mediterráneo y pasaron a formar parte de bibliotecas privadas de coleccionistas ricos. Otros miles de rollos fueron trasladados a la biblioteca hija en el Serapeum o viajaron a la biblioteca de Constantinopla y a otros lugares lejanos. La gran biblioteca no murió solo por el fuego, murió por algo mucho más silencioso y turbio: la decadencia cultural, la falta de presupuesto y el desinterés de los políticos. Cuando llegaron las llamas, para los gobernantes, los libros ya no tenían ningún valor. Poco después, y no por casualidad, la humanidad entraría de lleno en la Edad Oscura. Los monjes medievales copiarían algunos libros, sí, pero solo una mínima parte de los que habían sobrevivido, que ya eran pocos, y solo aquellos que no contradecían los dogmas cristianos. La inmensa mayoría de la población era analfabeta y ni siquiera sabía que existiese algo llamado libro. Tuvimos que volver a inventar cosas tan básicas como la rueda, la medicina y la navegación, y tardamos 1000 años o más, no porque los planos no existiesen o se hubieran quemado en un incendio de repente, sino porque estaban guardados bajo llave en algún archivo privado al que ya nadie tenía acceso. Y lo peor es que creo que todo esto podría volver a pasar, y mucho más pronto de lo que pensamos. El peor año para estar vivo. En el año 536 después de Cristo, cuando Hipatia llevaba muerta más de un siglo y ya nadie recordaba aquella vieja biblioteca, una serie de enormes erupciones volcánicas cubrió el cielo medieval de ceniza y desató un invierno volcánico descomunal. 18 meses de frío, oscuridad total, hambrunas brutales, plagas, como una especie de juicio final en plena Edad Media. Hoy los científicos lo consideran el peor año de la historia, pero entonces no quedaba ningún científico ni ningún libro para explicar al resto qué rayos estaba sucediendo. Los hombres cayeron de rodillas y se pusieron a rezar desesperados para que este apocalipsis no se los llevase. Sin la luz del conocimiento y de la ciencia, el ser humano de la Edad Media se quedó atrapado en la oscuridad. Estamos seguros de que eso no nos va a pasar a nosotros. De verdad nos creemos mejores que aquellos sabios antiguos rodeados de papiros. Hoy pensamos que somos invencibles. No guardamos el conocimiento en rollos, claro. Lo almacenamos todo en la nube, en Wikipedia, en servidores digitales de Google o en inteligencias artificiales. Pero la nube no es algo etéreo. Toda nuestra civilización actual, si lo piensas, depende de impulsos eléctricos que corren por diminutos fragmentos de silicio. Si mañana tuviera lugar una tormenta solar masiva o un pulso electromagnético de los gordos que apagara los servidores para siempre, ¿cuánto tardaría nuestra modernísima sociedad en olvidarlo todo de nuevo? Sin internet, sin manuales en PDF, sin acceso a los artículos científicos de las universidades, ¿cuántos siglos tardaríamos en volver a descifrar de nuevo la física cuántica?
la ingeniería de nuestros aviones y naves espaciales, o la cura de las enfermedades que ya habíamos superado. Pero incluso si esos servidores digitales continúan funcionando como un reloj, el acceso al conocimiento ya está degradándose. Da miedo, pero es verdad. Internet sí que era una especie de biblioteca de Alejandría al principio. En los 90 y principios de los 2000, navegar por la web era casi como ser arqueólogo. Podías encontrar de todo. Pero hoy en día, los algoritmos solo muestran las partes más superficiales de nuestra cultura. No buscan la originalidad ni la profundidad, sino solamente entretenernos, atontarnos, monetizarnos y volvernos adictos para seguir explotando una y otra vez lo más valioso que tenemos, nuestra atención. La gran biblioteca no se destruyó de la noche a la mañana en un gran incendio. Ojalá. Murió de verdad el día en que el mundo decidió que el saber no importaba, que era más importante gastar el dinero en espectáculos sangrientos de gladiadores o en carreras de cuadrigas en el hipódromo para tener a las masas bien distraídas y controladas, que en apoyar a los científicos que medían las estrellas o a los sabios y filósofos que trataban de entender el pasado y el futuro. ¿De verdad estamos tan lejos de eso? Si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios